Vamos a la escritura en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, y verso 20. Capítulo 5 y versículo 20. Vamos a leer esta porción de la escritura, un versículo de la Biblia hermoso. Capítulo 5, versículo 20. Nos ponemos de pie todos, por favor. Vamos a leer este versículo. ¿Qué les parece si leemos todos juntos? Todos juntos el versículo. Capítulo 5, versículo 20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por todos los beneficios recibidos. Nuestra oración es, ayúdanos a darte gracias siempre, Señor. Acuérdate también de nuestros hermanos que están padeciendo alguna situación de dolor, de tristeza, están enfermos. Pon tu mano sobre ellos. Te rogamos, Padre, por el niño Yaciel. Pedimos, Padre, que tu gracia sea con este bebé, sanándolo. Oramos por Chajaira, oramos por Yendri, que tú los fortalezcas, Señor. Oramos también por la hermana Lourdes, en la pérdida de su madre, de su abuela. Te pedimos, Padre, la consolación del Espíritu Santo. Y así, Señor, por cada uno de tus hijos que están pasando alguna dificultad, sé con ellos, bendícelos, Señor. Pon tu mano de gracia. Y sobre todos nosotros, Señor, para que cada día andemos en el Espíritu y no en la carne, para que podamos caminar en adoración, en gozo, en alegría, en gratitud, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar gracias siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Ayer estábamos, Ketty y yo, en el supermercado. Fuimos a comprar algunas cosas para prepararnos para la cena y la actividad que teníamos con nuestra célula ayer, para celebrar el Día de Acción de Gracias en la célula, ¿no? Y estábamos ya al final llegando a donde estaba la cajera, y varias personas delante de nosotros pasaron, pero tenían quejas y cosas que hacer y que decir. Y entonces la cajera dijo, caramba, hoy es el día de las quejas. Y por cierto, yo tenía una también, ¿no? Pero cuando salimos del lugar, pensé en eso, ¿no? Caramba, ella dijo, hoy es el día de las quejas. Y yo pensé, mañana es el día de las gracias. Y la verdad es que muchas veces nosotros hacemos de nuestros días los días de las quejas. Nos quejamos de todo, ¿no? De las circunstancias que nos tocan vivir. Nos quejamos si hace mucho calor o si hace mucho frío. Nos quejamos si la ropa no nos sienta bien. Parece que el espejo está medio dañado, ¿no? Nos quejamos de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Nos quejamos de la gente, del amigo, del compañero de trabajo, del jefe, de la esposa, del esposo, en fin. Y muchas veces hacemos en nuestra vida eso, ¿no? Una permanente queja. Por eso yo creo que es muy bueno el que nosotros tengamos un día como este. Un día que fue instituido, ya sabemos, desde hace mucho tiempo. Día que es una tradición, no solamente aquí, sino en otros países, especialmente de trasfondo protestante, evangélico. Un día para dar gracias, para darle gracias a Dios. Como dijo Fredito hace un rato, no le damos gracias a la vida. En esta sociedad secularizada, esta sociedad que cada vez más saca a Dios y la perspectiva divina de las cosas, ya mucha gente no le da gracias a Dios, en los programas de televisión le da gracias a la vida.
o en las Navidades no le dice a la gente Merry Christmas o Feliz Navidad, sino Felices Fiestas, y hasta las canciones están cambiando. Pero en esta sociedad nosotros tenemos razones y motivos de sobras para darle gracias al Señor. Por eso me gusta mucho lo que dice el salmista en el Salmo 103, en el versículo 2. Bendice alma mía a Jehová, o alaba alma mía, o da gracias alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el salmista empieza ahí a mencionar los favores, las misericordias, la provisión, la sanidad, el perdón, el cuidado, en fin, todos los beneficios que nosotros disfrutamos diariamente del Señor y que a menudo damos por sentado. Damos por sentado todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que Dios nos ha dado, y a veces se nos olvida darle gracias a Dios. Así que esta es una buena ocasión para recordar que debemos dar gracias a Dios. Es una buena oportunidad para darle gracias. Hoy, el día de gracias, el día de acción de gracias, no el día del pavo, el día de gracias, el día de acción de gracias al Señor. Pero creo que es además un día para que nosotros aprendamos a tener una actitud de acción de gracias. Es decir, que no solamente nosotros demos gracias hoy o dediquemos este día a la acción de gracias, lo cual me parece fantástico, magnífico y algo que tenemos que mantener en nuestras vidas y en la historia y la tradición de este país, sino que nosotros aprendamos en un día como hoy a dar gracias a Dios todos los días, a dar gracias a Dios siempre. El pasaje eso es lo que dice, ¿no? Efesios 5, versículo 20, dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias a Dios, dando continuamente gracias a Dios, dando constantemente gracias a Dios, y por lo menos eso debe significar dando gracias todos los días a Dios. Así que me gustaría tomar este tiempo que nos resta esta mañana, estas 2 horas que vamos a estar aquí en esta parte del servicio. Estos momentos vamos a estar acá. Me gustaría pensar en de qué manera nosotros podemos darle gracias a Dios siempre o todos los días. ¿Cómo podemos practicar eso? ¿Cómo podemos darle gracias a Dios siempre? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que podemos darle gracias a Dios siempre o todos los días por medio de la oración individual. Si usted lee la Biblia y lee las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, en las exhortaciones que se nos hacen a orar, se acompañan las exhortaciones de la apelación a que en nuestra oración demos gracias. Nosotros estamos acostumbrados, cuando pensamos en la oración, estamos acostumbrados a pensar en la dimensión de la oración que tiene que ver con la petición o que tiene que ver con el ruego. Estamos familiarizados con eso. Estamos constantemente pidiéndole a Dios favores, misericordias, pidiéndole a Dios que nos ayude. Y es interesante que la Biblia misma nos alienta a que nosotros pidamos. Jesús en el Sermón del Monte dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quiere decir que no solamente se nos alienta a pedir, sino que nos da una promesa. Dios nos va a dar, Dios va a responder, clama a mí y yo te responderé. Quiere decir que la Biblia dice que sí, que hemos de pedir, de rogar, de suplicar, de clamar. Pero no olvidemos en la oración ese elemento importante de acción de gracias. Si usted ve conmigo las Escrituras, verá cómo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, en ese famoso texto que todos conocemos bien, del versículo 6, nos dice, por nada estéis afanosos o ansiosos, sino sean conocidas, miren esto, vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego. Quiere decir que ahí el pasaje nos está diciendo, mira, ustedes deben de orar cuando tengan ansiedad, deben orar y deben pedir y deben rogar. Pero luego dice, con acción de gracias. Quiere decir que un elemento importante en la oración debe ser no solamente el ruego, la súplica, sino también la acción de gracias, la expresión de gratitud al Señor en nuestra oración. Lo mismo dice Colosenses capítulo 4. En el texto que habla sobre la oración, dice la Biblia en el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y finalmente, la carta a los tesalonicenses, ahí mismo, en el mismo pasaje ahí próximo al capítulo 5, en esa porción tan conocida del verso 16 al 18, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias. De manera que por lo menos en estos tres pasajes, la Biblia vincula la oración con la gratitud, la oración con la acción de gracias. Así que, ¿cómo podemos nosotros practicar esto de dar gracias siempre? Bueno, por medio de la oración individual. Todos los días, escúchame bien, cuando usted esté orando, no solamente concentre su atención en la confesión, qué cosa debemos estar haciendo, en la petición o en la intercesión, que son elementos importantes de la oración, sino también concentre su atención en la acción de gracias. Piense cada día en las cosas que Dios le ha dado, en las cosas que Dios le da, incluso en las que le da ese día o en las que le dio el día de ayer. Y en oración, dele gracias al Señor. Es una forma de dar gracias al Señor siempre. Yo refería, no me acuerdo ahora en cuál contexto o dónde, que vi por televisión a alguien que mencionaba, alguien que tiene influencia cristiana, aunque no puedo asegurar que él sea cristiano o que su influencia mayor sea la cristiana, pero sé que está bajo la influencia de algunos líderes cristianos. Y este decía en un programa de televisión que él procura buscar siempre, todos los días, 5 cosas por las cuales darle gracias a Dios. Y yo he procurado tratar de practicar eso, ¿no? Y él decía, bueno, no dé gracias por las 5 cosas todos los días por la misma cosa. No. Piense en cosas diferentes. Cada día piense en 5 cosas diferentes para darle gracias. Si ayer usted le dio gracias por la familia o no sé cuánto, hoy dele gracias por otra cosa. Es decir, cada día piense en algunas cosas diferentes por las cuales darle gracias y va a encontrar. Claro, en este mundo secularizado mucha gente practica esto de dar gracias como una manera de sentirnos bien, o sea, de por la mañana animarnos. Bueno, en realidad el motivo central por el cual damos gracias a Dios no es para animarnos, aunque el efecto sea ese, el efecto es que vamos a sentirnos felices, contentos, animados, pero la razón por la que damos gracias es porque Dios es el dador de toda buena dádiva. Dios es la fuente de nuestras bendiciones y a Dios debemos adorar y reconocer. Así que, ¿cómo nosotros podemos practicar siempre dar gracias? Por medio primero de la oración individual. Así que practíquelo. Cuando usted esté orando todos los días, propóngase darle gracias a Dios por alguna cosa y verá que siempre hay un motivo para dar gracias a Dios y, por supuesto, esto es agradable a los ojos de Dios. Pero en segundo término, nosotros podemos practicar esto de dar gracias siempre, cada día, por medio de la adoración congregacional. O sea, no solamente en nuestra oración personal, individual, debemos darle gracias a Dios cuando usted esté en su casa, todos los días, usted se arrodilla a orar, usted busca un lugar tranquilo para orar y le da gracias a Dios.
Pero no solamente en esa ocasión, sino también cuando estamos reunidos en la congregación. Podemos practicar el darle gracias a Dios a través de la adoración congregacional. Y esa es una de las razones por las cuales es importante que nosotros estemos presentes en nuestra reunión de la célula, en nuestra célula donde damos gracias a Dios y también en nuestra congregación cuando nos reunimos en la casa del Señor para darle gracias a Dios. Los salmos están llenos de eso. Acabamos de leer uno, el Salmo 100, que es un llamado, una invitación a entrar. Fíjense en la expresión. El salmista dice, entrad por sus puertas. Está pensando el salmista en el templo, ¿no? Posiblemente en el templo de Jerusalén. Está pensando en el templo cuando estaban allí adorando al Señor como pueblo de Dios. Y dice la Escritura, entren con acción de gracias. Y muchas de las expresiones que hay en los salmos traducidas alabanza, en realidad pueden ser también traducidas acción de gracias. Por ejemplo, el versículo 4, cuando en el versículo 4 del Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cuando dice alabadle, bendecid su nombre, esa expresión puede ser también traducida, denle gracias, alábenle y denle gracias. Lo mismo el Salmo 116, versículo 17, donde dice, te ofreceré sacrificio de alabanza, puede ser también traducida, como lo traducen otras versiones, te ofreceré sacrificio de acción de gracias. De manera que cuando estamos en la casa de Dios, tenemos la oportunidad para darle gracias a Dios a través del canto congregacional. Cuando nos reunimos para cantar, lo hemos hecho hoy, y expresamos nuestra gratitud, lo hacemos con un corazón agradecido por las bendiciones del Señor, por la salvación que Él nos ha provisto, por la gracia que Él nos ha dado, le damos gracias. Efesios en el capítulo 5, este versículo que hemos leído, se halla precisamente en el contexto de una reunión de la congregación. Dice en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Y en el capítulo 3 de Colosenses también es evidente que el contexto es el contexto de una reunión de la congregación, cuando dice en el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, miren esto, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Quiero decir que cuando usted se reúne en la iglesia, en la congregación, en la célula y en la congregación, nos reunimos para darle gracias a Dios, para alabar. Alabamos a Dios por lo que Él es y le damos gracias por lo que Él ha hecho. Cuando usted esté cantando, siempre recuerde eso. Estamos cantando al Señor para alabarlo y estamos cantando al Señor para darle gracias a Él, porque Él es la fuente de la gracia y de la misericordia. Así que es una segunda manera como usted puede practicar esto que dice Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios. Primero, por medio de la oración individual. Segundo, por medio de la adoración congregacional. Tercero, nosotros podemos dar siempre gracias a Dios por medio de la obediencia radical, por medio de la obediencia radical. El salmista en el Salmo 116, acompáñame por favor en la lectura de este pasaje, dice algo muy interesante, ¿no? Salmo 116. En ese lugar dice el salmista, ¿qué pagaré? Versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo voy a pagarle a Dios? Y el versículo siguiente dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. En realidad, nosotros no podemos pagarle a Dios. Ya hemos hablado durante algún tiempo
en estos días, y lo hicimos el domingo pasado, del hecho de que Dios es el Dios de toda gracia. ¿Recuerdan, no? La semana pasada estábamos leyendo ese gran versículo de Primera de Pedro, el domingo pasado, que dice: Dios es el Dios de toda gracia, el origen de la gracia, la fuente de la gracia. Nuestra salvación es un don de Dios, un regalo de Dios, una expresión de la gracia de Dios. No podemos pagar nada, pero podemos agradecerle. Podemos adorarle, podemos agradecerle al Señor y podemos determinar vivir una vida de obediencia en gratitud a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y yo creo que no es torcer el sentido del pasaje leer Romanos capítulo 12 con esa forma de pensar. Romanos capítulo 12. Léalo conmigo. Fíjense una cosa interesante. En ese pasaje, en Romanos capítulo 12, la Escritura dice: así que, hermanos, cuando usted vea esto de así que, por lo tanto, recuerde que ese así que está ligando lo que él está diciendo, va a decir, a lo que ha dicho ya. Así que, por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, Pablo ha estado hablando de la misericordia de Dios expresada en el capítulo 9, 10 y 11 de esta carta. La misericordia de Dios al escogernos para salvación. La misericordia de Dios al incluirnos a nosotros, los pueblos de esta tierra, los pueblos de este mundo, incluirnos en el plan de salvación de su pueblo. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Así que ahora en el versículo primero del capítulo 12 dije: les ruego ahora por esa misericordia que Dios ha tenido, que ustedes presenten su cuerpo como el sacrificio, como el culto que deben ofrecer. Eso significa, mis hermanos, que nosotros podemos y debemos darle gracias a Dios siempre por medio de la obediencia radical de nuestras vidas. Que en gratitud por lo que Dios ha hecho, no vamos a pagarle nada a Dios, pero agradecidos por lo que Dios ha hecho, agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida, agradecidos por su misericordia y su gracia, nosotros vivamos para Él, obedeciendo de manera radical su voluntad. Que nuestro culto, dice aquí la Biblia, nuestro culto no sea solamente el del domingo, el del día del Señor. Nuestro culto sea el de nuestra vida diariamente, en respuesta a la misericordia de Dios en nosotros. Uno de los milagros favoritos míos, porque todos tenemos milagros favoritos, ¿no?, en las Escrituras, es el de Bartimeo. Me gusta, yo he predicado muchísimas veces de ese pasaje, ¿no?, cambiando un poquito aquí, otro allí, para que la gente no sepa que es el mismo. Pues me gusta mucho ese pasaje, la verdad que es muy interesante. ¿Y sabe qué me llama la atención? Una de las cosas, muchas cosas que llaman la atención en ese pasaje, es que es la única vez que en un milagro de sanidad, de los tantos que hubo y que se mencionan, de los tantos que se mencionan en el Nuevo Testamento, es la única vez que se menciona el nombre propio del individuo que recibió la sanidad. Bartimeo. Piénselo. Me puse a pensar, a ver, déjame pensar, a ver, para no decir una cosa por otra, ¿no? Pero no. O sea, en el Nuevo Testamento no aparece otro ejemplo. Usted dirá, bueno, Lázaro, bueno, es otro tipo de caso. Pero el milagro de sanidad es la única vez que se dice, mira, Bartimeo estaba... Es decir, que la gente a quien Marcos estaba escribiendo conocía quién era Bartimeo. Sabía quién era Bartimeo. Y el Evangelio de Marcos se escribió años después de la obra de sanidad de
de Jesús en la vida de Marcos. Pero me parece tan interesante lo que pasó allí en ese milagro. Y al final del pasaje, Marcos capítulo 10, Jesús le dice a Bartimeo, que acaba de recibir la vista: vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué fue lo que hizo Bartimeo? Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús le dijo: vete. Bartimeo no se fue. Bartimeo no se fue. Bartimeo, dice la Biblia, que después que recobra la vista, en lugar de irse, seguía a Jesús en el camino. Y estoy seguro que esta frase no significa simplemente que Bartimeo siguió a Jesús de Jericó a Jerusalén en ese camino. Significa que Bartimeo se convirtió en un discípulo de Jesús. Y repito, el hecho de que este milagro mencione el nombre propio del individuo que recibió el milagro indica que la comunidad a la cual Marcos le estaba escribiendo, que era la comunidad de Roma, sabía quién era Bartimeo. Probablemente Bartimeo se convirtió en un cristiano, en un discípulo reconocido en aquel tiempo. En una expresión de agradecimiento, seguía a Jesús en el camino. Así que, ¿cómo podemos nosotros dar siempre gracias a Dios? Por medio de la obediencia diaria, la obediencia radical. Cada día sea un día de culto a través de nuestra vida personal y de nuestra obediencia radical. Así que, ¿cómo damos gracias siempre? Por medio de la oración individual, por medio de la adoración congregacional, por medio de la obediencia radical, por medio de el servicio personal, el servicio al Señor. Que nosotros le demos gracias a Dios, no solamente a través de una obediencia diaria a sus mandatos, a sus principios, a su palabra, sino también procurando involucrar nuestra vida en el servicio del Señor. Como lo hicieron los discípulos de Jesús, como lo hizo Marta y María, como lo hicieron otros hombres y mujeres en el Nuevo Testamento, que dedicaron sus vidas a servir al Señor que los había salvado. Usted y yo debemos de agradecer todos los días, usando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro talento, nuestros dones, para de alguna manera adelantar la causa del reino de Dios en este mundo. Porque Dios nos ha dejado en el mundo para eso. No nos ha dejado ni nos ha traído aquí para ganar dinero simplemente, o para el sueño americano. Nos ha traído aquí para que le sirvamos con nuestras vidas en esta comunidad, en este lugar, en estos pueblos. Que tu vida pueda ser un instrumento de bendición, que tu vida pueda ser un instrumento de salvación para otros, que tu vida pueda ser un instrumento para reflejar el amor de Dios, que tu vida pueda ser un instrumento para ayudar a otros en el caminar diario, en el camino de sus vidas. Y así lo dice la Biblia. Hebreos capítulo 12, en el verso 28. Hebreos 12, 28 dice la palabra de Dios. Y de nuevo aquí está la expresión así que. Cuando usted vea ese así que, recuerde que está hablando, está conectando lo que está diciendo con lo que ha dicho antes. Dios nos ha dado un reino inconmovible. Dios nos ha dado un reino eterno. Dios nos ha dado un reino permanente. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud, seamos agradecidos y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Sirvamos a Dios de tantas maneras como Dios puede ser servido. Como lo estaban haciendo algunos hermanos allá afuera hace un rato, ¿no? Dando una taza de chocolate caliente o de un sándwich a las personas necesitadas, dando un tratado, ayudando en alguna manera a otra persona, sirviéndole a un vecino, en tu célula, colaborando con el ministerio de tu célula, cooperando, sirviendo en el grupo celular para que ese grupo pueda ser un instrumento de ayuda a otras personas en la comunidad o de servicio a la propagación del evangelio, invitando personas a tu célula, yendo a predicar a Cristo, visitando un hospital, haciendo qué sé yo, cantando, lo que sea, sirviendo al Señor. Así tú puedes hacer lo que dice este versículo, dando siempre gracias a Dios a través de el servicio personal. Así que si no lo estás haciendo, involúcrate en alguna manera de servicio. Y creo que las células son un instrumento excelente para que nos conectemos allí con un grupo y podamos trabajar junto con ese grupo, edificando a otros, aconsejando, orando por otros, qué sé yo cuántas cosas podemos hacer, pero podemos servir al Señor en gratitud por lo que el Señor ha hecho. Y qué importante es que así sea. Él nos ha salvado, Él nos ha perdonado. Dediquemos nuestra vida a su servicio. No todo el mundo va a ser pastor. Algunos Dios los llama al ministerio pastoral, a fundar una iglesia, o los llama a ser misioneros en otro lugar, o los llama a formar parte de un equipo pastoral, o los llama, qué sé yo, los llama a ser dirigentes de una célula, no sé. No todos van a hacer ese trabajo, pero algo usted puede hacer, esté seguro de eso. Algo usted puede hacer para adelantar el reino de Dios, para bendecir otras vidas, para servir a otras personas, para ayudar a otros amigos, hermanos en la fe. John Newton, del cual hemos hablado muchas veces, ¿recuerdan, no? John Newton, famoso ex traficante de esclavos. Había sido criado bajo los principios. Su madre le había enseñado los principios del evangelio cuando él estaba chiquito. Creció y se envolvió en el mundo y le interesó más el dinero que el servicio a Dios, la maldad y el pecado que entregarle la vida a Dios, y se dedicó a viajar en el mundo y a comerciar con esclavos, secuestrar gente en África y traerla a las costas de Inglaterra y a otros lugares para traficar con vidas humanas. Pero un día estaba en medio del mar, imagínense ustedes, y una terrible tempestad se desató en el mar. Imagínenselo, ¿no? Qué cosa más dramática. En medio del mar, sin tierra por ningún lado a donde acudir, allí estaba este hombre en un barco que se bamboleaba de aquí para allá, de allá para acá, casi ya hundiéndose. Y él se arrodilló como pudo y le dijo al Señor que si lo salvaba de esa, él le iba a dedicar su vida a él. Cuando él llegó a puerto, llegó un hombre diferente. Porque luego hay gente que dice, no, Señor, si tú me ayudas, si tú esto, si tú lo otro, y cuando llegan a resolver lo que hay que resolver, se lo olvidó. ¿Verdad? Pero este hombre no. Este hombre le dijo, Señor, si tú me salvas de esta, yo voy a dedicar mi vida a ti. Y así fue. Sirvió al Señor por muchos años, con una vida dedicada, entregada, recibiendo incluso la oposición de sectores políticos, porque él fue uno de los hombres que animó a Wilberforce a promulgar, a proponer una ley contra el tráfico de esclavos. Él estuvo allí, él fue el hombre que estuvo detrás de bambalinas. Así que sirvió al Señor
Es el autor de ese famoso himno que no nos cansamos de recordar y cantar. Amazing Grace, sublime gracia. Y que expresa bellamente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. John Newton, en gratitud al Señor, entregó toda su vida a su servicio. Bueno, usted puede servir de otra manera, de otra forma, pero sirva al Señor en gratitud. Dando siempre gracias a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Sirviéndole agradecidos a Él. Lo hacemos por medio de la oración individual, lo hacemos por medio de la adoración congregacional, lo hacemos por medio de la obediencia radical, lo hacemos por medio del servicio personal y por último, lo hacemos por medio de la ofrenda sacrificial. Cuando nosotros ofrendamos a la obra de Dios, aún con sacrificio, debemos hacerlo con un espíritu de gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay un pasaje hermoso en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29 de este libro. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. El rey David está ya en las postrimerías de su reinado, sabiendo que él no podrá ser el designado para edificar una casa, un templo de adoración al Señor. Quiere dejar las cosas preparadas para que su hijo Salomón lo haga. Y entonces exhorta al pueblo a traer expresiones de regalos, piedras preciosas, oro, en fin, todo lo que el pueblo pueda dar. Y entonces dice la Biblia, qué interesante lo que dice la Biblia, ¿no? En el capítulo 29, ahí dice, versículo 6, los jefes de familia, los principales de la tribu de Israel, jefes de millares, de centenas, con administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro, y todo, versículo 8, y todo el que tenía piedras preciosas, interesante, ¿no? Todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y es interesante lo que sigue diciendo la Biblia, versículo 9. Y se alegró el pueblo. Mire por qué se alegró el pueblo. Por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y David en su oración alaba al Señor, versículo 10. Recuerda, versículo 11, que la victoria, la gloria, la magnificencia son del Señor. Y dice el versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el poder dar a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Atención a esto, pues todo es tuyo y de los recibidos de tu mano te damos. Amén. Nosotros podemos ofrecer a Dios gratitud a través de nuestra ofrenda sacrificial, dando. Cuando damos el diezmo, estamos siguiendo un principio bíblico de dar en proporción a lo que Dios nos da. Y ese diezmo lo traemos a la casa de Dios para el servicio de la obra del Señor. Y aquí repito una frase del hermano Miguel Núñez que vi en Facebook, que decía, la obra de Dios no se hace por dinero, pero se hace con dinero. Y ciertamente necesitamos de ese dinero
para seguir desarrollando la obra del Señor y ampliando el ministerio del Señor. Así que si usted quiere practicar esto que dice el versículo, de dando gracias a Dios siempre, practique el diezmo, practique la ofrenda y hágalo de manera sacrificial y sepa que Dios no tiene que hacerlo, pero Dios lo hace. Dios nos bendice y Dios abre las puertas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros.